los sueldos son paupérrimos en la policía de Santa Fe y en todas las policías de la Argentina. Son bajos, 1.000.000 y pico, 1.500.000, 1.600.000. No, la verdad que gente que arriesga la vida, gente que trabaja de verdad 12, 14 horas, que siempre tienen menos armas que los delincuentes. Es muy complicada la situación y hay que cortarlo ya porque tuvimos episodios delicados en los últimos años. Sí. Recuerdo los paros policiales del 2013, que terminaron con saqueos en Tucumán, en Córdoba, por un capricho. En ese momento de Carlos Zanini, que no quería mandar la gendarmería, terminó mal. Recuerdo el acuartelamiento de la policía bonaerense en plena pandemia, que rodearon la Quinta de Olivos. Entonces, esto hay que atacarlo de raíz, ¿no? Hay que solucionarlo porque, lamentablemente, si no, se genera un efecto contagio. No pueden ellos, viste que por reglamento no pueden hacer ni paro, ni protestar, ni hablar con los medios. Lo están haciendo los familiares y los policías retirados, ¿no? Que son los que están saliendo a apoyar. Pero en los últimos minutos lo que vimos también es que a varios les han pedido que entreguen el chaleco y el arma, ¿no? Sí, me parece que es como una política de disciplinamiento, ¿no? Como decir, si siguen fuera de actividad, vamos a ir dando de baja. No sé si ayuda, no sé si colabora. Está Lucas Jerez, ¿querés que vayamos un cachito? Lucas, ¿cómo te va? Buenas noches con Franco. Hola Johnny, Franco, ¿cómo les va? Buenas tardes para todos. La situación, te digo que está peor que ayer. Si nos remontamos 24 horas para atrás, todavía no había fuego como hay ahora, no había un corte de calle como lo hay ahora, y como ha sido en las últimas 24 horas. Y recordemos que anoche el antecedente es que hubo un enfrentamiento, una represión por parte de policías contra policías y contra familiares de policías, es decir, contra los denominados autoconvocados. Vos sabés que hay mucha expectativa, Johnny, Franco, puesta en lo que pueda decir la autoridad que hable. Nosotros tenemos el comunicado oficial, pero no dice quién va a hablar. A las 20 está previsto que haya una conferencia de prensa por parte del gobierno de Santa Fe, donde dice que van a poner al tanto sobre la situación actual de este conflicto. ¿Esto desactiva la protesta? Evidentemente no. Esta foto que están viendo, esta imagen que están viendo, esa gente de verde, por ejemplo, que dice TOE, son tropas de operaciones especiales. Tienen intervención en los allanamientos narco. Los policías que están al lado son del servicio penitenciario de la policía de Santa Fe. Y son los únicos estos 15, 20 que estás viendo que están cuidando el ingreso a la jefatura de policía. Es decir, que no están reclamando. Después el resto, fíjate, para allá tenés familiares de todas las edades, esposas, hijos, algunos jubilados, retirados. Hacia el otro lado tenés más familiares. Siguiendo con el paneo hacia la derecha, estamos en plena avenida Lagos. Es una avenida, una de las principales, te diría, dentro de Rosario. Ha estado cortada, salvo una ventana de 2 horas, cuando supuestamente iba a haber una reunión a las 3 de la tarde, porque así lo comunicó el doctor Sarla, que es el representante de todos los autoconvocados. Terminó hablando con la secretaria del ministro y nada más. Supuestamente, dice él, esto lo dijo al aire, que el ministro no tenía tiempo de atenderlo. El asunto es que no tenía tiempo. La atención escala. Fíjate allá al fondo, Johnny, tenés todavía más gomas prendidas a fuego y más móviles que se están sumando. Por lo menos tenés unos 50, 60 coches y 40 motos. Claro. Yo decía, Johnny, se acerca la noche, viste que es un momento importante para que la policía esté haciendo el trabajo que tiene que hacer, ¿no? Vamos a ver si ahora en la conferencia garantizan la seguridad, ¿no? En toda la provincia y principalmente en Rosario. Recién hablamos en la radio y nos decía el periodista Marcelo Casal desde Rosario que en Rosario hay 200 patrulleros y estaban operativos 20. Y se viene la noche, con lo cual es una complicación, ¿no? Porque no hace falta que lo explique. Ya está funcionando el 10% de los patrulleros. Eso nos decía Marcelo. Circulando, claro. Es muy poco, es muy poco. Ya las motos ahí paradas. La verdad que no está bueno. Es una imagen, yo insisto, es malo por los santafesinos, por los rosarinos, por lo que puede pasar con la seguridad, y es malo por el efecto contagio que puede llegar a generar en otras policías. Y Johnny, perdóname, esos autos que vemos y esas motos que están ahí no son ni de los familiares ni de los policías retirados. No, claro. Es decir, los que están participando de la protesta son policías en actividad, que no salen en cámara para que no los echen, pero los autos de ellos están ahí. Acá me pasan, bueno, los reclamos no es solamente un tema de sueldos, es actualizar la tarjeta alimentaria, es cobertura para salud mental, un tema que durante toda la transmisión de TN, durante todo el día,
yo vi que insistían con esto de mucha gente joven que no está bien, de tantas horas de trabajo, que querían que le incluyan el tema de la cobertura de salud mental. Está sobre la mesa también, y los traslados también. Y el transporte. No solo salud mental, tienen una deficiencia, sobre todo en el interior, de atención médica. Claro. Porque además, calculo que lo vas a contar ahora, vos pensás que un policía en Santa Fe cobra el básico, ¿no? El que empieza 1.2 millones de pesos. El básico. El básico. Claro. Meca, acá después le podemos preguntar, ¿vos qué haces con 1 millón de pesos hoy? No podés vivir. No te alcanza, no te alcanza. Imagínate que tenés que poner la vida, el cuerpo, tener bajos recursos. Y encima... Es un trabajo que debe estar bien pagado. Claramente. Porque de verdad entregás tu vida y es literal. Sí. Das la vida, te matan los chorros, te matan los narcos, tu familia no puede vivir, está pendiente, trabajás a las 4 de la mañana, te puede tocar comisaría, te puede tocar la calle. Y además, Johnny, chicos, siempre lo decimos, lamentablemente vos hoy agarrás una plataforma, te sentás en un auto, manejás y ganás más plata que siendo policía. Sí, sin duda, y que un docente. Yo entiendo que las policías de las mejores pagas es la policía de la ciudad y también arrancan en 1.4 millones. O sea, bueno, es un tema estructural del país. Tengo acá por ejemplo, datos de la Policía Federal. Sí. A ver. El auxiliar de tercera o de cuarta cobra 900.000 pesos. Auxiliar de quinta cobra 800. El que menos cobra, para hacer la corta, cobra 749.716 pesos cuando recién arrancás. 700.000 pesos. Después, si sos cabo, 985. Si sos sargento, 1.300.000 pesos. Es más. Si sos comisario, 1.800.000 pesos. ¿Viste? Si sos comisario, recién llegás a 1.800.000. La verdad, bajísimo. Un comisario que tiene el poder de manejar recursos de un lugar con 2 millones de pesos es una invitación a que se corrompa. No lo digo como con alegría. Esa es la eterna discusión. Bueno, no debería pasar eso. Yo no valo ese razonamiento. Muchos lo hacen, que para que no se corrompan tienen que tener buenos sueldos. Para mí eso es una falacia argumentativa. Pero pasa. Mira, de la gente... O sea, el salario más bajo, hasta llegar a comisario mayor, que es 3 millones de pesos, pero que son 15 rangos, es toda una vida de trabajo. O sea, el sueldo más bajo, el máximo que podés llegar a tener es de comisario mayor, son 3 millones de pesos. Mira, hay unas plaquitas ahí de, esto es lo que dice el gobierno de Santa Fe, obviamente acá lo van a discutir, pero ¿cuánto gana la policía de Santa Fe a partir de marzo? A partir de marzo. Siempre deja, si querés... Siempre dejá, si querés, lo que estamos viendo en vivo, que no sería esto. Caminante BOU, categoría más baja sin antigüedad, 1.650.000 pesos. Conductor de comando radioeléctrico, 1.900.000 pesos. Operador de brigada de explosivos, 2.450.000. ¿Tenés estas placas que estoy mencionando? Estás hablando bruto, ¿no? No en mano. Bruto. Neto. Okay. Esto es lo que informa el gobierno de la provincia de Santa Fe a partir de marzo. Argumentando que les acaban de aumentar el sueldo, obviamente. Pero no habría pasado. Que, yo insisto, Franco, no sé si compartí conmigo, siguen siendo sueldos muy bajos. Mirá, todos estos policías que estamos ahí en imagen, tratando de no mostrar mucho la cara, están en la protesta. Lo que pasa es que están en la estación de servicio, ¿no? Pero... Claro. Ahí está lo que contabas a partir de marzo, ¿no? Dame al abogado de los policías, Gabriel Saria, diciendo todos los policías de Rosario están de paro. Esto se sostiene hasta que Puyaro se digne a dialogar. Mirá. ¿Están en estado de qué los policías en protesta? ¿Están en estado de acuartelamiento? ¿Hay, como dicen acá, o al revés, como he leído y he visto en algunos canales de noticias de acá de Buenos Aires, por eso queríamos hablar con vos, que dice que no hay policías en Rosario? Exactamente, la totalidad de los policías de calle que deberían estar patrullando hoy están en la puerta de jefatura. Los móviles están parados, escucharás la sirena de fondo, los móviles hace desde anoche que están parados en la puerta de la jefatura sin patrullar la ciudad de Rosario. ¿Y esto se va a sostener hasta cuándo, Gabriel? Hasta que el señor gobernador se digne a mantener un diálogo coherente con nosotros a fin de llegar a una solución lo más pronto posible. Bueno, eso es lo que dice el abogado. A mí me dice, está mirando gente del Ministerio de Seguridad Nacional, Franco, y me dicen... Tenemos comando unificado, estamos tranquilos, estamos hablando todo el tiempo con Coccioni y Puyaro. Coccioni es el ministro de Seguridad. Las fuerzas federales que están en Rosario están cubriendo todo lo que se necesita. Me imagino que están preocupados en el Ministerio de Seguridad Nacional. Están preocupados porque, como vos decías antes, siempre está la posibilidad latente de un efecto contagio. En todas las policías, en todas las fuerzas de seguridad están preocupados. Volvemos a lo mismo. Por ahí, si vos
sos policía en la ciudad y cobrás de básico 1,5 millones de pesos y tenés voz de 210, no estás tan preocupado como si cobrás 1 millón de pesos en la mano y no te dan la paritaria que necesitas. Bueno, pero uno de los policías retirados dijo recién, Entre Ríos, San Luis, Misiones, también hay tensión con la policía. Sí. Bueno, por eso yo te decía, 2013, hace mucho tiempo, ya pasaron 13 años, empezó en Córdoba. Se extendió a Tucumán, Cristina estaba bailando con Moria Kazan un día, qué sé yo, y terminó en 20 provincias. Claro. Fue un despelote, no lo pudieron parar, hubo saqueo. Entonces hay que estar, ahí nos integramos con Tubio, hay que estar atentos y hay que cortarlo rápido. Y no te olvides que los policías también miran la tele y ven que la inflación es de 2,9 y dicen, che, a mí me das una paritaria, la inflación es de 3% mensual, no me alcanza la plata, quiero mantener a mi familia. Es difícil la situación. Y además hay otro agravante. Sí. Tienen serios problemas porque la mayoría alquila, porque recordemos que el ingreso, quien ingresa a la fuerza muchas veces es una salida laboral más... y realmente les cuesta pagar el alquiler. Espera que está Tubio, a ver si nos sumamos a lo que está diciendo Gustavo. Con los salariales. ¿Qué dicen? Entramos a la jefatura de policía, a la unidad regional, supuestamente nos iba a atender el ministro de Seguridad. Bueno, esto no pasó y nos dicen, la única posibilidad que hay de sentarnos en una mesa es que, bueno, depongan la actitud completamente. Y esto es el problema ahora, en este instante, ¿no? Por un lado, vos tenés a todos los efectivos que están, y sus familiares, y retirados. Esto involucra a buena parte de la provincia de Santa Fe en cuanto a los policías que están protestando en distintas regiones. Dicen, nosotros no vamos a dar un paso al costado porque al mediodía lo dimos, apagamos la sirena, entramos a dialogar y lo único que recibimos es una amenaza. Por lo tanto, está muy tensa la situación. Hay efectivos que a lo lejos no nos dejan acercarnos porque, bueno, nos piden por favor que tengamos una cierta distancia. ¿Qué está pasando? Ellos dicen, estamos recibiendo en este momento notificaciones en cuanto a que pasamos a disponibilidad, que tenemos que entregar el chaleco, que tenemos que entregar el arma, el escudo, lo que tenemos, y pasamos a retiro. Dicen, nosotros somos muy jóvenes, hemos hecho un trabajo bastante bueno a lo largo de estos últimos meses, que está, Nelson Domi, en las estadísticas. Ustedes saben, recuerdan lo que era hasta hace poco tiempo la situación en Rosario en cuanto a la lucha contra el narcotráfico. Evidentemente la situación de fondo no se resolvió, pero los niveles de violencia han disminuido y los policías dicen, estamos dando mucho de nuestra parte. Y del otro lado tenemos un sueldo miserable y todo esto que les estoy contando, hasta la internet de los cuarteles tenemos que pagar. Eso es increíble. No estamos en condiciones de seguir adelante en estas condiciones. Por lo tanto, bueno, el suicidio de este muchacho fue la gota que rebasó el vaso, están aquí apoyados por sus familiares, hay personal retirado, en muchos casos personal retirado premiado con trayectoria exitosa en la fuerza. Y, a ver, me voy a acercar a uno de ellos. A ver, sí. A ver, mientras Gustavo se acerca, yo insisto con que en principio no hay voluntad de negociación por parte del gobierno de la provincia de Santa Fe. Dicen, es un grupo aislado, todo lo que dijo recién Tubio, ¿no? Es un grupo mínimo, nosotros no estamos en condiciones de ponernos a negociar porque de esa manera se pierde el orden público. Pero además es difícil la situación, Johnny. ¿Cómo negociás con gente que está pidiendo más plata y vos supones que no tenés recursos para darle? En el momento que vos le das más plata, después se empiezan a abrir otros focos de discusión, es muy complicado. El tema acá es si otras fuerzas empiezan a copiar esto. Bueno, pero tenés que ordenar prioridades, ya sea, aunque te baje la recaudación, igualmente tenés que ver cuáles son las prioridades. Y si tenés salarios como cuentan los propios policías, es evidente que algo vas a tener que hacer, ¿no? ¿Te acordás lo que fue el acuartelamiento de la bonaerense, Franco, que fue de dudosa procedencia, que terminó arrancándole buena parte de la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires por parte de la provincia? Alberto Fernández le sacó la plata a la ciudad de Buenos Aires para dársela a Kicillof y solucionar el problema de la policía, ¿no? Ese día. Sí, fue grave, fue muy grave. Olivos, ¿no? Ponelo con audio si querés. Ese día, mirá. Estamos aquí frente a lo que Esos Olivos. Sí. Más de 100 vehículos de la policía que estaban dando vuelta con las balizas. Ahora decidieron parar aquí sobre la avenida principal. Esto es un gol. Escucharás lo que es el fondo, el ruido, digamos, de las sirenas todas prendidas. Más de 100 Bueno, tremendo. vehículos. Eso fue impresionante esto, ¿eh? Eso fue 2020. ¿Qué mensaje
Sí. Había salido Vitovelo, ¿no? A hablar con los policías. Había salido con Juan Pablo Biondi y Vitovelo. ¿Qué memoria? Claro, Alberto estaba adentro. Pero lo resolvió con la plata de otro, Alberto, ¿viste? Le sacó la plata a la ciudad. Con la plata de los porteños. Y se la dio a la bonaerense. Nunca se la devolvieron a los porteños. No. Nunca. Y es más, aprovechó, digamos, el estupor que generó toda esa situación cuasi extorsiva de la policía rodeando la Quinta de Olivos para convocar una conferencia de prensa con todo el apoyo, quería mostrar con esa excusa el apoyo de los intendentes y el jefe de gobierno. Jorge Macri sentado. Claro, y sin decirles nada, anunció que le quitaban el 1% de coparticipación. Eso fue en la Quinta de Olivos. Ahora, me acuerdo de la cara de Jorge Macri que no podía creerlo. Una emboscada. Siempre hay, Johnny, una realidad paralela entre la política, lo que muestra la política y la realidad. Viste que cuando te muestran los patrulleros nuevos, el tanque, el helicóptero, viste, toda la publicidad. Nunca le creas a un policía. Mandamos 10.000 policías. Y después hablan los policías y te dicen, no, resulta que no tenemos papel para imprimir, no tenemos computadora. Pusieron 5 patrulleros nuevos, el resto todos destartalados. Es la historia misma. Pero aparte basta con entrar a una comisaría para darse cuenta de las condiciones en las que trabajan, ¿no? Claro. No, te pido, Dugan Navarro, te quiero mostrar algo delicado, que es un sector del kirchnerismo fogoneando esto que yo llamo el efecto dominó, el efecto contagio en otras provincias. Incluso hay un periodista que lo amenaza a Puyaro. Le dice, Puyaro, ahí tenés tu provincia explotándote por negociar con Milei la reforma laboral. Mirá la barbaridad, mira, fíjate. Me parece que lo de Santa Fe es clarísimo porque es exactamente lo que venimos diciendo. La situación social está al límite. La situación de los vecinos, la situación de la gente común y corriente. Claro, hoy no tiene tanta fuerza una manifestación como un acuartelamiento de policías. Repito, no hay forma que hoy todos los habitantes de la provincia de Santa Fe no estén realmente preocupados, porque una noche sin policía es una noche de terror. Es una noche de terror. Hay películas, ¿no?, sobre eso, sobre cuando no hay policía, como en los grandes apagones y demás. Y otro día empiezan los levantamientos policiales. Empiezan a levantarse esos tipos que tenías para reprimir a todo el resto. Durante toda la noche de ayer hubo protestas de la policía santafesina y en este momento, hablando con otros gobernadores, me dicen que esto puede generar un efecto contagio en policías de otras provincias que ya venían advirtiendo que podían levantarse. Bueno, ahí tenés tu provincia, Puyaro, explotándote. No negocies con el monstruo, porque el monstruo te come. No negocies con el monstruo, porque el monstruo te come. Aunque algunos dicen que sos bastante parecido al monstruo. Fuerte, ¿no? Sí. Como te pusiste a negociar, Puyaro, con Milei la reforma laboral, ahí tenés tu castigo. Sí. ¿La verdad? Sí. Tremendo. Una locura, ¿no? Que un alzamiento policial tenga que ver con una reforma laboral. Ah, si bueno. A pensar. En la cabeza esa, ¿no? Pero lo que digo es cuidado con incentivar. Más me preocupa. Cuidado porque la Policía Federal gana muy poco. Por eso, ojo con la bonaerense peor. Peor, claro. Sí. No se jode con esto. No. Con estos temas no. Bueno, de hecho, la prensa también llamó al ex ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Saín. Saín, ¿te acordás de Saín? Que era el ministro de Perotti. Muy polémico, muy polémico. Y mirá lo que dijo, fíjate. Me preocupa que vos tengas un tipo con tratamiento psiquiátrico severo al frente de la presidencia de la Nación, ¿no? Es así, ¿no? ¿Usted dice que es así? Por supuesto, un tipo que se encima y se mea encima, no puede estar al frente de los destinos del país. Yo lo lamento como persona enferma psiquiátricamente, pero como presidente de la República no quiero tener un presidente así. Pero es durísimo lo que usted está diciendo, está hablando el presidente de la República, ¿no? A mí me huevo, perdóname que te diga, que esté hablando de quien sea, porque grave es que él está al frente de la presidencia, no ejerce la presidencia y tiene todo un entorno, digamos, que ejerce la presidencia, perdón la expresión soez que he dicho, digo, eso es grave los hechos de corrupción que estamos notando todos los días con discapacitados, es grave todo eso. Andís, ayer fue una noticia tremenda el procesamiento del tipo que era mano derecha de él, eso es grave, tener narcotraficantes en las estructuras gubernamentales de candidatos. Eso es grave, me parece a mí, no lo que yo pueda decir. Al pasto. Sí. Él estuvo a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria con el kirchnerismo y fue ministro del gobernador de Santa Fe peronista Perotti.
Claro, exactamente. También tuvo muchas polémicas con tiene causas. Con los policías Bueno, en lo llama, Santa ¿no? Fe. Sí, sí. Nos sumamos un segundo más ahí a lo que está pasando en Santa Fe, sí. A ver, Gustavo. Lamentablemente pasa en muchos lugares de la República Argentina, pero sumado a sueldos bajos y demás, ahí se van, ahí pasan tocando bocina algunos vecinos que se suman a esta protesta. Me quedo con la imagen que les decía en el fondo, aquellos policías muy jóvenes que son evidentemente los que entraron hace poco tiempo y dicen, con este nivel de sueldo no podemos hacer nada. Si encima de que cobramos poco, como dicen ustedes, nos tenemos que pagar el chaleco, las balas y demás. A ver, mira, yo no soy policía, yo soy empleado público acá, de la provincia de Santa Fe, pero vengo a apoyarlo. La verdad que es una lucha que se lo merecen y estamos todos en las mismas condiciones. A ver, vos que sos retirado de la fuerza, contame, ¿cómo estás viendo esta situación? Y así no llegamos a nada, porque no hay diálogo, no da la cara. A ver, vos que tenés contacto permanente con los muchachos, las chicas que están trabajando actualmente, me preguntan en el piso de Telenoche, en Canal 13 en Buenos Aires, ¿es cierto que hasta el chaleco se tienen que comprar, las balas? En teoría, no, pero por ahí si vos usás de más, a lo mejor tenés que comprártela. ¿Cómo? O sea, te dan, pero provisto no tenemos nada nosotros. Por eso, ¿no tienen provisto? No. A esto te estoy preguntando, no les dan el chaleco, no le dan. No. Hay chaleco en el último acuartelamiento que fue y estaban vencidos. Había chalecos vencidos. Claro. Bueno, eso es lo que yo estoy preguntando. Es una locura. ¿Cómo no les van a dar el material mínimo indispensable para poder trabajar? No. Vos querés un uniforme y te explico cómo es. Te toman medida y cuando vos vas a retirar el uniforme, que si te lo dan, dicen ellos, te quedan así grandotes. Tenés que ir a comprártelo. La verdad que sí. Y ahora, ¿están llegando más notificaciones de gente que va pasando a retiro? 50 hay. 50 nos dijeron a nosotros. En las últimas... Ahora lo de acá, ahora hay 50 notificaciones. Y la última que recién que dio el jefe de unidad y el jefe de las TOE, que habló con un compañero nuestro, es que quiere que levanten las unidades y que le pongan la actitud y que levantemos. Y ahí puede haber un diálogo, pero... ¿Y por qué no quieren tomar ustedes esa medida? ¿Porque la tomaron a las 3 de la tarde? Porque a las 3 de la tarde nos prometieron eso y el ministro no tenía ni noción de que había una reunión. ¿Y cómo se resuelve? La secretaria. ¿Cómo se resuelve esto? ¿Ves algún...? Y en una mesa de diálogo, charlar y llegar a un acuerdo. Pero acá el plus no sirve. Nosotros personales, viejos, jubilados, nosotros tenemos jubilaciones y el aumento, te aumentan 1% y la inflación te comió un 2, un 3%. O sea, cuando vos cobrás, yo estoy cobrando, yo no llevo 1 millón de pesos. ¿Entendés? Jubilado con 32 años de servicio. Y los chicos y las chicas que están empezando ahora, los que están allá cuartelados, en muchos casos Nelson Domi llorando porque ya les han notificado que también la jubilación de 1 millón de pesos es bastante malo que cobra la mayoría de los jubilados. Sí, jubilados, sí, exactamente. Está por encima de la mínima, ¿no? También. No digo que le alcance al señor, pero ojo que la mínima... Está bastante por encima de la mínima. 600 lucas la mínima, ¿no? Más o menos hoy. Nosotros cuando éramos viejos, cuando cambiaron la ley, que la cambió este gobierno, ¿me entendés? La anterior, entonces pasaron a ser todos oficiales. Nosotros teníamos eso, oficial mayor, y pasamos a ser oficial. Entonces, la mínima está 430. La jubilación... 430. Más el bono. Gracias. No, en total. A ver, con el bono. sigo mostrando con el lo que bono. está pasando con Mariano La Gioia. Con el bono 430 el 1 millón, el más del los doble. patrulleros con sus balizas encendidas, con las sirenas conectadas. No hay por el momento, insisto, como hubo a las 3 de la tarde, alguna posibilidad de reunión para empezar a destrabar esto. En este momento no. Hoy estuvimos, Nelson Domi, que preocupa mucho, porque más allá de la cuestión salarial y el reclamo puntual de esta gente, ¿qué pasa con la seguridad del Rosarino, por ejemplo? Hoy nosotros llegábamos con Mariano La Gioia en el peaje. Había una suerte de guardia urbana, no había policías. En Boulevard Oroño no había policías patrullando. Y en los barrios más complicados, ustedes saben, los problemas de seguridad, los bolsones de inseguridad que tiene Rosario. Durante el día muchos rosarinos me decían, bueno, nos vamos cuidando entre todos, pero a la noche sin policía, la situación puede llegar a ser otra. Por eso el clima se está caldeando, por eso muchos vecinos que están acá en la zona se están acercando.
quieren una solución, insisto, una solución que no parece llegar, ¿eh? Bueno, clima Sí, caldeado, sí, Franco, sí. ahí me están diciendo, me están escribiendo por ahora nada nuevo, probablemente haya más sanciones y haya varios imputados los próximos días, gente, digamos, de comunicación del gobierno de la provincia de Santa Fe. Por eso yo te digo, por lo que yo recibí recién, cuando recién empezábamos el pase, hay como un espíritu un tanto intransigente. Claro. Por parte de la gobernación. Pero del otro lado también, porque fíjate que no se mueven, ¿eh? Es más, están prendiendo ahí fuego gomas. Ahí están por hacer hay más gente, los que estaban no se movieron. Es decir, que con el paso de las horas se acrecentó el conflicto, no es que bajó la tensión, ¿no? Todo lo contrario. Además, todos los que hablan dicen que se van a quedar ahí. Qué raro ver a un policía haciendo un piquete, ¿no? Prendiendo fuego a una bomba. Bueno, no es la primera vez. No es la primera vez, pero es una imagen como... Sí, es una imagen que no debería suceder. Es una el policía debería estar cuidando, ¿no? E imaginate, pero también debería ganar mucho más. El AMPA y el delito que escucha que esta gente va a estar sin trabajar a la noche está de festejo, ¿no? Me preocupa muchísimo. Me preocupa muchísimo porque ya la vimos esta. Yo la del 2013 la recuerdo patente, ¿no? Que empezó así en Córdoba y dijeron así. Bueno, hubo saqueos. Lamentablemente hubo... Y no es que porque yo lo cuente va a pasar. Digo, eso es algo obvio, ¿no? No digan esa palabra. No, muchachos, el delincuente lo piensa mucho más rápido que todos nosotros. Eso después derivó en varias provincias. Sí, sí. Y reiterar el dato, Johnny, que diste de la cantidad de patrulleros que no están circulando. Dijiste que estaban circulando apenas el 10% de los que tienen. Ese es el dato que nos daba Casal, el periodista de LT3. Que él decía que de 200 que hay, lo cual también llama la atención, 20, 200 ¿no? patrulleros es muy poquito, hay 20 trabajando, ¿no? Bueno, vamos a estar con este tema de manera permanente, Franco. Está Esteban Domecq y tiene mucho que ver con esto, que son las condiciones laborales, sociales, la inflación. Hoy salió el dato preocupante, este rebote inflacionario, porque lo que más preocupa es la curva ascendente, ¿no? 1.5, 1.9, 2.1, 2.3, y hoy dio 2.9. Claro. ¿Cómo estás, Esteban? Buenas noches. Buenas noches. Perdón por la espera. Ningún problema. Sabrás entender. ¿Te preocupa este 2.9? Lo veníamos monitoreando. Nosotros en la consultora nos había dado 2,8 enero. Es parte, yo diría, de un desvío que debería ser transitorio del proceso desinflacionario en la Argentina. Proceso que empezó en diciembre de 2023 en el marco de un nuevo gobierno. Proceso que va recorriendo etapas. Empezamos con una dinámica de inflación muy alta. Es un régimen de inflación muy alta que tiene determinadas características. Cuando estaban en la zona del 25, 20, 13. Sí. Pasó a la zona de inflación alta, estaba en la zona del 5% mensual. A una inflación moderada en la zona del 2. Llegó al 1,5. Y ahí se quedó en este régimen de inflación moderada. Y pareciera ser que le está costando pasar al siguiente escalón, que es un régimen de inflación baja. Había pasado y volvió a subir. ¿Viste? Sí. Habíamos estado en 1.5, 1.6. 1,5 fue en mayo del año pasado, 2,9 está casi duplicando el ritmo inflacionario. Prendele el micrófono a Lili. Olivia el micrófono. Mirá, ahora sí, ahora sí. Bueno, ¿qué pasó en mayo? En abril se firma el acuerdo con el fondo, se cambia el esquema cambiario y ahí la dinámica desinflacionaria pierde un ancla, una guía fundamental que era el tipo de cambio en un modo crawling, era este movimiento paulatino que fue al 2% al inicio, después fue al 1%, y era una gran guía, eso es lo que se llama un ancla nominal bien contundente para guiar y acompañar todos los precios de la economía. Cuando se pierde eso... El ancla nominal, exacto. Digamos, el tipo ¿Cuál de es cambio el ancla hoy? Y hoy es un híbrido, no está tan claro el ancla nominal. Por un lado, tenés un intento de ancla de agregados monetarios, donde dice, bueno, la cantidad de dinero no se mide, pero hay bemoles ahí. El ancla está dentro de bandas, las bandas están cuasi fijas, se mueven, pero adentro se mueve el tipo de cambio. De hecho, este cambio en el esquema recibe todo el impacto de la tensión electoral. El dólar pasó de 1.200 a 1.500 en 4 meses. Y el año pasado el dólar se movió, arrancó el año 2020 y terminó en 1.450, 40%. Los alimentos, Suponete que yo tuviera 10 años, estoy en el colegio. Me tenés que explicar por qué, hoy lo explicaba Ulat. El dólar está planchado, ¿correcto? Está bajando. La actividad económica, digamos que no está en un gran momento de algarabía como para que... ¿Por qué aumentan los precios todo el tiempo? El dólar no está planchado, está transitoriamente con 2 meses, 1 mes y medio de cuasi estabilidad y bajando un poco. Y pero más o menos el año estuvo... Bueno, pero la dinámica de aumento de los precios no es de un día para el otro. Yo te diría, la inflación es como un carruaje que tiene 8 caballos que van tirando. Y un día te tira uno y el otro día te tira otro. Y un caballo es el dólar, otro son las tarifas, otros son los salarios.
Están ahí. ¿Y ahora qué Y tira? otros son los componentes inerciales, los contratos, la indexación de la economía. Esteban, ¿y los alimentos Entonces, por qué están aumentando? Los alimentos te Porque Bueno, en pero los alimentos puntualmente, enero, yo creo que tiene... Habrán visto lo que pasó con verduras, subió fuertemente. El tomate yo duplicó. creo que tiene un efecto pescado. sequía, el clima sobre Y el todo, tomate, 100%. En un mes. que se complicó mucho. Claro. Entonces, a tu pregunta, El Lucas... pescado, por ejemplo, la merluza, 12%. No, esos son productos estacional. que... Y también, tal vez la campaña de merluza fue muy mala y tenés impacto. La carne subió. Pero yo miraría tendencias. La inflación 12 meses corrido te da 32,4%. Cuando vos abrís bienes, está corriendo al 20%. Indumentaria, que está tan en la boca de todos, está corriendo al 15% interanual. Muy poco. Eso es bueno. Poco y nada, obviamente. Claro, que no tienen margen. Digo, entonces, ¿dónde está corriendo? En servicios. El 40% de servicios. Abro servicios. ¿Dónde? Porque ahí digo, bueno, el tomate voló. Sí, en enero. El interanual del enero del tomate te da 20, ¿no? Te da una locura, 30. Claro. Ahora, en servicios vos tenés hoy los grandes caballos que corren. Y servicios tenés varios componentes. Por un lado tenés los servicios regulados, tarifa de servicios públicos. Claro. Y eso es el rezago de la herencia, obvio. O sea, de precio relativo. Y todo eso, Lucas, alimentos no te vuelve loco. Para vos el tema que viene es ahora, es un llamado de atención. Es un llamado de pero atención. los componentes inerciales hoy están en los bloques de servicio. Porque vos tenés tarifas que seguir recomponiendo. Claro. Entonces, bueno, la luz, el gas va a correr al 3 con inflación del 2. Entonces tenés en servicios mucho componente todavía de aumento salarial. Los servicios son principalmente salarios. Claro, te quiero mostrar, un hotel, un Esteban, peluquero. Si hay que seguir recomponiendo, tenés recomposición salarial que te arrastra inflación. Tenés componentes inerciales, contractuales, indexatorios, que incluso en 2 meses que yo tenga estabilidad cambiaria, es condiciones serias, no es suficiente para que estos caballos se detengan. Kicillof, Franco, para compartir contigo, habló sobre el tema inflación. Dijo, nosotros teníamos menos inflación que Milei. A ver. Por eso digo, hay otro camino. Hay otro camino, lo decía porque ayer me preguntaban, ¿y la inflación? Bueno, yo fui ministro de Economía cuando nos tocó bajar la inflación, que la pusimos abajo de los números que tiene hoy Milei, fue sin perder un puesto de trabajo, No, es la primera vez que lo escucho reivindicar su trabajo en el Ministerio de Economía. Pero igual tuvimos cepo cambiario. Él borró de la historia el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, que terminó con más de 1000% de inflación. Mirá, ahí lo tenés. 1020%, la más alta de los últimos 5 mandatos. Eso lo borró el amigo Kicillof. Increíble. Pero el ministro además metieron el cepo. Claro. No salimos más de ahí, ¿no? Él igual seguro hablaba de cuando él fue ministro de Economía, como decía vos, y no va a reivindicar al gobierno de Alberto, va a decir que es más inflacionario que este. Sí, fue un desastre él como ministro de Economía. Mirá la inflación interanual, que para mí esto sí es un logro, pese a que la inflación mensual está en subida y preocupa. La interanual arranca el gobierno en 211, hoy está en 32. Lo que sí me preocupa, Esteban, es la escalerita, si la van a poder cortar, ¿no? Porque hace 8 meses que sube. Y bueno, ahí obviamente, digamos, vos tenés un andamiaje macroeconómico atrás en la cual el ajuste fiscal, la corrección fiscal, si querés la prudencia monetaria, el alzamiento del Banco Central, están haciendo los deberes de fondo. Claro. Ahora, la inflación de largo plazo, que es un fenómeno fiscal monetario, y hay que hacer esos deberes, en el corto plazo es un bicho mucho más duro que roer. Por estas dinámicas de precio. Por eso, estabilizar una economía no es ciencia. Si no sería muy fácil, vamos cualquiera al ministerio, hacemos cositas y decías, es un arte. Y en ese arte no hay procesos desinflacionarios que duren 1 año, 2 años, 3 años. O sea, no es que... Cuando vos ves los procesos de estabilización de Perú, de Brasil, de Israel, 10 años, sacando la convertibilidad que fuiste con un atajo que te salió muy caro después, son procesos que duran 5 años, 8 años, 10 años, 12 años. Entonces, acá en 2 años no se hace. De ninguna manera. Pero y cuando el gobierno dice que va a tender a 0 hacia fin de año. Y yo creo que ahí, digamos, hay que tener cuidado con cómo uno setea la expectativa. Porque ese chubasco después de decir, che, la inflación está en 3, no está en 0. Digamos, hay que digerirlo socialmente. Le pasó a Macri. Y el segundo tema también, Tony, que tiene que ver con lo que estaba viendo. El problema son las expectativas. No solo las expectativas, Lili. Porque en la realidad la inflación que se te desvía del sendero es corrosiva para el ingreso en el margen. Entonces, si yo tengo 3 meses, la escalerita 2.5, 2.8, 2.9, ¿cuánto estaban seteados no digo los policías, las paritarias en general, al 1, al 1,5 en 3 meses? Bueno, entonces, pero ya empezaron a subir la demanda, lógicamente. Esa erosión corrosiva es dañina para la macro, te pega el consumo, te pega la actividad, la recaudación.
Pero tenés no solo un desvío inflacionario, un desvío de programación. Una pregunta más para conversar con Franco y con vos. Recién José Mayans, en un canal colega, en C5N, dijo que hay dibujo con la inflación. Otra vez el tema del INDEC. Por el INDEC, claro. Este es el país que quiere Milei. Y no ayuda mucho, no ayuda mucho el IPC. ¿Qué opina de este 2,9 que cantó el INDEC? ¿Hay dibujo acá? ¿Ves dibujo? Y para mí hay dibujo obviamente que está supeditado al programa económico. Bueno, decía que hay dibujo con el tema de la inflación. ¿Para vos se afectó la credibilidad del INDEC? Yo creo que algún daño a la credibilidad hay, pero déjame primero los números. Enero dio 2,9, con la nueva metodología daba 2,8, un poquito menos, 0,1 Exactamente. menos. El interanual dio 32,4, con la nueva metodología daba 33. El año pasado fue 31,5, con la nueva metodología te daba 32,8. O sea, no había gran en los últimos meses y ahora en esta dinámica es todo marginal. Discusión para economistas. Para adelante. Para atrás. Cuando vos entraste en la corrección tarifaria importante en el arranque, ahí sí te daba más. Porque... No, perdón, déjame interrumpirte, te va a dar más en febrero. Por eso, para adelante. Bueno, para adelante. Para adelante y hay te da en que febrero. retomar este sendero de actualización tarifaria que quedó pendiente, probablemente tengas un desvío, pero estamos hablando de unos puntos al año. Claro. Con este régimen de inflación. Ahora, con el régimen de inflación en el arranque, en el punto de partida, cuando vos empezás a sincerar, tal vez el primer año tuviste 5 o 10 puntos de diferencia, dependiendo de cuándo pongas la base. Consultora cree Pero que déjame, la inflación de Lucas, este año decir, va a ser de cuánto. Nosotros estamos en la zona de 22-24%. De enero a diciembre, digamos. Punta a diciembre a punta. diciembre. De 20... Respecto, Johnny, a tu punto, sí hay que rescatar un tema, que el movimiento fue desprolijo. Fue desprolijo porque estaba anunciado por el fondo, anunciado por el INDEC, anunciado por el Banco Central. En 3 días se desdicen, número 1, y eso pega directo a la credibilidad. Y fue inoportuno. Claro. Fue inoportuno porque vos tenés un contexto global que te está ayudando transitoriamente, a pesar de lo complicado que está. Estás jugando muy a favor de economías emergentes, por tipo de cambio, por flujo, por activos. Y vos tenías que aprovechar una ventana de oportunidad para terminar de llevar un riesgo país a 300, 400 puntos, tenías acceso al mercado, etc. Y justo en ese momento, digamos, ensuciás ese... Entonces ahí, en ese sentido, digamos, creo que y además vamos a ver si después de la revisión el Fondo Monetario no hace una observación sobre este punto. Seguramente lo haga. Bueno, seguramente tenemos que volver a Santa Fe. Profesor Domecq, siempre es un gustazo que vengas. Gracias, Esteban. Antes de ir con Santa Fe, Franco, te despido. Mañana va a ser otro día muy intenso. Muy intenso. Amenaza de paro. Mañana a las 11 empieza el debate por la reforma laboral en el Senado. Hay como un operativo, una operación caos en marcha que te quiero mostrar. Poneme si querés la carátula. Cómo el sindicalismo más combativo está amenazando a los gobernadores. Pablo Moyano dijo: hago responsable a los gobernadores por la reforma. Y Rodolfo Aguiar, el líder de ATE, dijo: los gobernadores que avalen esta reforma estarán firmando su propia sentencia de muerte. Mirá. Hago responsable a los gobernadores del peronismo que hoy le están dando los votos para que se haga la reforma laboral como la está pidiendo el Fondo Monetario Internacional. Seguimos en la calle. Los gobernadores que avalen esta reforma laboral estarán firmando su propia sentencia de muerte y la sentencia de muerte de sus provincias. Hasta donde tengo entendido, Franco, esto se llama apología al delito, ¿no? Sí. Por eso digo, hay sectores que van a ir con ya por ahora, violencia verbal. Esperemos mañana que sea en paz. Pero hay medidas de fuerza y evidentemente hay varios dirigentes. Va a ir Kicillof mañana a la marcha. Va a ir Kicillof. Y hay un señor de ATE que se llama Hugo Bellón que dijo: hay que ir a buscar a los senadores a la puerta de sus casas. Mirá, claro. Fíjate. Llevarle la pelea a la puerta de la casa. Hay que ir a buscarlo donde sea. Estos tipos tranquilamente se sientan en un café y nadie les dice nada. Bueno, ahí tenemos que aparecer. Quieren tomar un avión, quieren ir a un micro, quieren ir a un organismo público. Ahí estamos nosotros. ¿No? Es parte de este clima horrible que están generando. Sí. Franco, y una frase más que dijo Mayans: mañana puede haber sorpresas, la paz social está en peligro. Cómo les gusta, ¿eh? Cómo les gustan las piedras. Les encantan las Me piedras. hace acordar al 2017, ¿no? Sí, las piedras. Cuando sale una ley que no les gusta,
Reforma previsional había sido con Macri, acá está la querida Los Penato. El gobierno dice que tiene el número, por eso Mayán sale a tratar de incendiar la calle. Sí, además, chicos, digamos que no es una reforma súper perjudicial para los gremios ni para los gobernadores. No, negociaron bastante, de hecho, y se está negociando ahora y mañana va a haber un montón de cambios que no terminan de destruir las cajas sindicales, así que no sé de qué se quejan. En gobierno se han preparado un operativo muy importante porque estiman que la marcha va a ser masiva, sí. Va a ser masiva. Bueno, Franco querido, te mando una... Está llegando Luis Petri, el ex ministro de Defensa, hoy diputado, para hablar de lo que está pasando en Santa Fe, y está Los Penato, la diputada, para charlar. Abrazo, querido. Nos vemos mañana, chau. Gracias, Franco. Bueno, atención turbulencia, atención día turbulento, mañana también. Yo me acuerdo, 2023, la sociedad argentina firma un contrato con Milei que yo te voto, pero vos bajame la inflación. Básicamente, ¿no? Y eso lo firmó 14 millones de personas, para empezar. Y entonces Milei le ganó la segunda vuelta a Massa 55-45, para redondear, acá lo tenés, 55-65, 44-35. Milei explicitó muchas veces este pacto, este contrato, así, mirá. Yo vengo a cambiar esto en serio. Yo vengo a poner al país en serio de pie. Yo vengo a exterminar la inflación. Yo, si hay algo que tengo claro, por lo que van a jugar mi gobierno, es por terminar la inflación. La televisión es un documento, ¿eh? Pero lo digo frentemente. Argentinos, quédense tranquilos. Yo voy a terminar con la inflación. Soy el único que sabe cómo y tiene el coraje para hacerlo. Para mitad del año que viene o agosto, digamos, la inflación va a converger a 0, y algo. Claro. Digamos, seguro va a empezar con 0. Lo que también les voy a asegurar, que como no vamos a emitir, ¿cuál es la consecuencia de esto? Para mitad del año que viene no existe más la inflación. Hoy mi máxima prioridad es terminar con la hiperinflación. Pregunta, ¿cumplió? ¿Viene cumpliendo? ¿Está camino a cumplir? A ver, es cierto que la inflación interanual bajó de manera notable, de 289, que supimos tener en abril 2024, a 32,4, que es la última, ¿no? La verdad que la curva es sensacional. Pero está saltando una alarma porque la inflación mensual se muestra incesantemente 2,4, 2,5, 2,8, 2,9, 8 meses seguidos. Viene subiendo, acá lo tenés. 8 meses seguidos, 1,5, 1,6, 1,9, bueno, acá está. Y la verdad que esta escalerita, si bien sube despacito, es preocupante. Entonces la sociedad valora mucho la desinflación, pero le empieza a marcar por estos días al gobierno la preocupación por este rebote. El razonamiento es, escuchame una cosa, hice un esfuerzo enorme para llegar hasta acá, no te atrevas a decirme que fue en vano. ¿Qué contesta el gobierno? Bueno, veníamos bárbaros, mandriles, la oposición, nos tiraron los misiles, los exocetes en la última campaña y eso demoró todo. ¿Se acuerdan cuando comenzó todo? Lo adelantó Fantino después de un off the record, así. Hablé con Toto Caputo, vamos a hablar abiertamente. Hablé con Toto Caputo casi una hora. Hoy Milei lo vuelve a decir y se los quiero contar por si discuten con algún mandril o también se angustian un poco cuando vean lo que pase en los próximos días con respecto al dólar y con respecto a los números que van a empezar a venir. Entonces les voy a contar mi off con Toto Caputo, ¿ok? Y suponiendo que todo funcionara mal y entrara el primer misil y le empezara a lastimar el superávit y pase a ser déficit fiscal y llegue a las elecciones con 3 o 4 puntos de déficit fiscal porque tenga que ponerla, vamos a bailar y la vamos a pasar muy mal de acá a diciembre. Guarda que se va a mover la nave, ¿eh? Se van a sentir los misiles, ¿eh? Vos que estás del otro lado vas a sentir, papito, ¿eh? Si sos clase media, estabas viajando y habías pagado un viaje a Bucios para fin de año, olvídate, tal vez no puedas viajar. El dólar se va a ir arriba de la banda, va a tener que salir plata al Banco Central, el riesgo país se va a ir arriba de los 1.100 puntos, 1.200 puntos. ¿Cómo va a seguir esto? No lo sé, muchachos. Soy muy gráfico para los ejemplos, sí, claro, porque fui a buscar la fuente y acá se ríen todos en el chat. Posta, loco, se lo estoy contando cómo es. Se va a mover, sépanlo, mírame a los ojos, vos que estás del otro lado en el chat. Sí, se va a mover y mucho. Va a ser bravo. Muy bravo. La vamos a pasar para el sépanlo, ahora lo digo 3:29 de la tarde, 3:29 de la tarde del 9 de julio, va a volar el riesgo país, va a superar holgadamente los 1.000 puntos, el dólar se va a ir para arriba,
Seguramente el gobierno tenga que intervenir en la banda porque va a tocar la banda de arriba. Va a haber ruido en la calle. Va a haber mucho ataque mediático. Y van a ser 3 meses picantísimos. Bueno, esto lo dijo el 9 de julio pasado, Fantino. Efectivamente, el riesgo país hizo una curva monstruosa. Empezó el 2025 en 600. El 2 de septiembre se fue a 900. En las elecciones, mirá, se fue a 1500, 1400 y pico. Y ahora bajó de vuelta a 500. Pero mirá, ¿qué fue ese pico de casi 1500 puntos? Las elecciones de septiembre en la provincia de Buenos Aires, donde ganó el kirchnerismo, el famoso riesgo Cuca. ¿Qué pasó? El mercado entró en pánico por el posible regreso del populismo, lo de siempre. ¿Qué leyó? Otra vez los demonios, el cepo, las retenciones, las expropiaciones, la emisión descontrolada, los piquetes, el caos en la calle, control de precios, congelamiento de tarifas, ya sabes, impuestazo, desaparición del crédito, orden fiscal se va, justicia politizada, subsidios desbordados, pérdida de reserva. Bueno, esos temores no son gratis, porque afectaron la confianza. Y recuperar la confianza en economía no es automático, lleva tiempo. Lleva tiempo. Por lo tanto, después de las elecciones, otro escalón inflacionario que ya habíamos bajado. ¿Sí? La inflación en mayo era 1,5. Parecía que íbamos camino a la desaparición de la inflación. No. Sin embargo, la campaña del año pasado cambia todo el escenario. ¿Por qué? Porque entraron las balas. La pregunta es, ¿cuándo afloja esta turbulencia? ¿No? ¿Cuándo vuelve la estabilidad? ¿Cuándo volvemos a niveles de inflación con 1 y pico, mayo, junio? Bueno, yo prestaría atención a las pequeñas batallas culturales que se dieron en los últimos tiempos. Mira. No sé, una docena de empanadas vale 48.000 pesos. 48.000 pesos, una docena de empanadas. Así que Ariel y yo nos clavamos 6 o 7 empanaditas de las chiquitas. Tienen para un rato. Pero la verdad es que no entiendo muy bien. Los precios son terribles. No entiendo muy bien. Hay algo que no me termina de cerrar. No sé, no comprendo de qué están hablando. No alcanza la plata. Hay mucha gente que la está pasando muy mal. Muy mal. Eduardo, yo no compré nunca en mi vida ropa en Argentina, porque era un robo. Entonces, lo que teníamos posibilidad de viajar o algo, comprábamos afuera. ¿A quién perjudicaba? Al que menos tiene. Horrendo no poder decirle a un tipo que además te reconoce que en su puta vida compró ropa en la Argentina. Hijo de puta. Tilingo de mierda. Lo que esconden estas discusiones, un poco brutales, zarpadas, de mal gusto, ¿no? Es que más allá de una inflación a la baja, por lo menos interanual, el gran problema es la guita, es el poder adquisitivo. Vamos al monitor de opinión pública de Centrix. Mira esto. ¿Considera que su salario, tu sueldo, le gana la inflación? No. No. 74% es no. Entonces el gobierno tiene que ver esto. Policía de Rosario, Policía de Santa Fe, todo. Esto lo tienen que ver. La inflación bajando, sube, pero este es el tema. La plata. Consultora Pulso, ¿te alcanza el sueldo? No. 65% dice que no. 6 de cada 10 argentinos reconoce haber incrementado mucho o bastante nivel de deuda para afrontar gastos cotidianos. Tarjeta de crédito, Mercado Pago, financiera, naranja, no sé qué. ¿Por qué? Porque la canasta básica para ser de clase media es pesada. Es pesada. Hace muchos años, ya sé que hace muchos años, no quiero decir siempre. Según CESIAC, Ciudad de Buenos Aires, 2.819.000 pesos por mes. ¿Cómo se compone esto? Son 762.000 del súper, 800.000 de alquiler más impuestos, 200.000 de servicios para la vivienda y 600.000 más de servicios personales, colegio, prepaga, celular y 400 de transporte. Ahora, explicado esto, es muy importante entenderlo para entender Santa Fe, quiero decirle que me resulta penoso, repugnante escuchar a la gente que ha destruido este país dar cátedra de cómo arreglarlo. Mira. Esta intervención política del INDEC, este manotazo y un ministro que además de jactarse dice, bueno, es normal que cierren empresas, dice 2,5 tiene que dar, 2,5. La intervención, la metida de mano ahí, cuando después los criticaban a ustedes. Mira, este es un gobierno cuya metodología, cuyo discurso, cuyo
criterio es la mentira. Sí, salió el número de inflación de Cava. ¿Querés anunciarlo? No, todo tuyo, todo tuyo. 3,1%. Si vos sumás ahora la suba de transporte que va a haber en febrero-marzo, la suba del gas, la suba de electricidad y la evolución de la carne, no es nada extraño que en marzo haya un 4%, como muchos están diciendo. Ya está, o sea, si llegaste al 1,5 y después te fue al 4, flaco, olvidate. Todo lo que hiciste no sirvió para nada. Unas ganitas de que todo explote. Primero, lo de Kicillof hablando de la mentira. El mismo tipo que no podía contestar cuántos pobres había. Patético, realmente. Y segundo, esta misma gente dejó armada una hiper a fines del gobierno pasado. No lo perdamos de vista. Mira, inflación 2023. 6, 7, 8, 12, 25. Mira esto. Esto era por mes, chicos. Hoy nos da 3, según el INDEC, y es preocupante. Pero no perdamos de vista que hace 2 años era esto. Mirá. O sea, la inflación más baja de ese año, Massa, Sergio, todo tuyo, era 6, la más baja. Pero le echaban la culpa a la pandemia, a la guerra, a la sequía, no sé qué cosa, mirá. Sé que la inflación indigna, porque te jode la vida cotidiana, porque todos los días te cambian los precios. Entonces es muy difícil hablar tranquilamente sobre un tema que te indigna y que te enoja. Pero la verdad es que nuestra obligación es tratar de explicarte que además de que comprendemos cómo te sentís, que además de que comprendemos cómo estás y que a muchos nos pasa obviamente lo mismo que te pasa a vos, hay alguna explicación, algún intento de comprender lo que está pasando. Eso nos va a ayudar además a que entiendas que esto va a cambiar y que va a estar mejor. La verdad es que Argentina venía con una inflación muy alta, una inflación de 53 puntos, altísima, y nos agarró la pandemia. La pandemia en Argentina y en todo el mundo se tuvo que emitir muchísimo para poder superar todo. Las vacunas, las políticas sociales, todo lo que sea. En Argentina y en todo el mundo se tuvo que emitir muchísimo para poder superar todo. Las vacunas, las políticas sociales, todo lo que sea. Pero todas estas son las cosas que a vos no te solucionan la vida, pero que nosotros te podemos explicar y te podemos contar para que entiendas que lo que está pasando es este panorama, que estamos trabajando un montón, que nos dicen que empieza a cambiar la tendencia y que el mes que viene de nuevo habrá una desaceleración como la que tuvimos en noviembre y en diciembre y que ponemos todo nuestro esfuerzo todos los días para que la situación mejore. No es serio que ahora tengan la fórmula de la Coca-Cola. Repito, el problema central es que la sociedad argentina dejó de sentir una mejora en su calidad de vida. Pero esta gente... Mira, encuesta de Mora Josami. En su vida diaria, ¿siente que la inflación está bajando? En febrero, febrero pasado, el 46% ya sentía que la inflación estaba bajando. En julio, eso bajó al 41%. Y ahora estamos en 40%. Quiere decir que mucha gente dejó de percibir que la inflación está bajando. ¿Se entiende lo que estamos explicando? En febrero pasado el 46% sentía que esto estaba cambiando. Bueno, no pudo ser. Mirá. Y yo les prometo que el día viernes va a empezar otra guerra. La guerra contra la inflación en Argentina. Vamos a terminar con los especuladores y vamos a poner las cosas en orden. El objetivo que nos hemos planteado es llegar al mes de abril con el número 3 adelante de la inflación, ¿no? ¿Para abril ya con el número 3 adelante? Sí. Y la inflación no es ni más ni menos que la fiebre de una economía enferma. Y el desafío que tenemos todos, yo como principal responsable, pero todos los argentinos y argentinas, es animarnos a bajar la fiebre y a enfrentar esa enfermedad en la que caemos reiteradamente. Ahí está el número que es el índice de precios al consumidor, 12.7. Para el mes de septiembre, 12.7, que resultó todavía más alto que el de agosto. 12,3 había sido agosto. Y ahora a las 16 horas, como es costumbre, se conoce la inflación del mes de noviembre, que fue de 12,8. Corre a 160,9% la inflación interanual, es decir, noviembre de 2023 a noviembre de 2022. 12,8. 12,8 por mes, de ahí venimos. Bueno, de estos tipos cínicos, perversos, mentirosos, mitómanos, no sé, manipuladores, oportunistas, no esperamos absolutamente nada. Lo que sí espera la sociedad, señores del gobierno, es que se cumpla el contrato que se firmó a finales de 2023. De Kicillof, que hable, nadie le cree. Ahora, yo te voto, pero vos dame estabilidad. ¿Por qué la gente votó un cambio radical? Para tener una vida un poco más normal. Es loco, ¿no? Pero votaron un cambio radical para tener una vida un poquito sin piquetes, sin inflación, sin dólar volando, sin remarcaciones todos los días, sin el riesgo país
volando, sin tasas de interés por las nubes, sin quilombo en la calle. Yo veo esto acá abajo, acá, y no me gusta, sin policías que se acuartelan. No me gusta. Yo sé que es de Puyaro, bueno, está bien, es de Puyaro. La sociedad votó orden. Orden fiscal, orden político, orden económico, orden en la calle, orden en los precios, orden en el tipo de cambio, orden en las tareas, orden en la vida. Orden en la vida, no es de derecha, es orden. La inflación te desordena la vida. El dólar sin control, como lo hacía Massa, que te lo dejó en 1.200, te desordena la vida. La sociedad pide simplemente vivir normal, vivir un poquito mejor, nada grave. Así que el capitán, urgente, dejar atrás esta turbulencia. Por favor. Opiniones libres, hechos sagrados, vamos. Bueno, escúchame, ya vas a tener por supuesto una oportunidad más. En caso de sacar uno de los avisadores o un comodín, te vas a haber ganado el $1.000.000. ¿El 8, Susana? ¿El 8? ¿Cómo te llamas? Sí, soy yo. Jorge. ¿Jorge? ¿Cómo es? Bueno, ya te aviso que por haber llamado te ganaste $1.000.000. Bien, excelente. Muchas gracias. Muchas gracias, ¿eh? $1.000.000, la puta. Qué bárbaro, ¿no? De $1.000.000 a... La culpa no la tiene Susana, es la historia del país. Claro. Bienvenida, Los Penato, ¿cómo le va? Silvia Los Penato, un placer recibirte. Gracias, Sonia. Señor Jacobe, como siempre, bienvenido. Nos vamos con Gustavo Tubio, Chavo y Silvia, para charlar un poquito de lo que está pasando en Santa Fe y de inflación, los dos temas del día. Gustavo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Johnny, buenas noches. A ver, por un lado tenés a un gobierno de la provincia de Santa Fe que dice esto está encaminado, esto ya se está resolviendo. Por otro lado tenés lo que está pasando acá y lo están viendo, ¿no? Sí. Son muchas horas, 24 horas de conflicto, y aquí los familiares y los efectivos que están protestando, que están en este plan de lucha, lo que dicen es la situación, Johnny, está cada vez peor. Porque nos acaban de avisar que han pasado a retiro a más de 50 efectivos. Yo veo cada vez más gente, mirá Gustavo, los movimientos. Claro, hay mucha gente porque acá tenés efectivos que se han retirado hace algunos años. Tenés, por supuesto, familiares, ¿no? Esposas y demás. Dicen, estamos cobrando muy poco, pero muy poco, entre 800 y 900. Sobre todo las primeras escalas, los primeros policías que se suman a la fuerza, dice, con eso no se puede vivir porque, Johnny, un alquiler aquí en la zona vale más o menos esa plata. O sea, trabajás todo un mes defendiendo a la gente por el precio simplemente de un alquiler y no te alcanza para más nada. Bueno, una situación conflictiva. Por un lado tenés eso, lo salarial, lo puntual. Por otro lado se suma el tema de la falta de infraestructura en general, porque te dicen, no tenemos chalecos, no tenemos balas. Te dan un chaleco cuando entras que es 8 números más grande, entonces tenés que comprarte el tuyo. Tenemos que poner nosotros, pagar la internet en los cuarteles porque si no, no tenemos conectividad. Y un montón de otros problemas. Por eso, hoy a las 3 de la tarde, lo decías en la editorial, a las 3 de la tarde parecía que esto se solucionaba, que había como una suerte de negociación. Los que estaban acá protestando apagaron las sirenas de los patrulleros que están aquí en la avenida. Entraron para ver si había una negociación, le dijeron que no pasaba nada y ahora parece lejos. A ver, nos vamos a ir moviendo con Mariano Lajoya porque, claro, cada tanto hay como una suerte de corrida. Acá tenés, y te quiero mostrar, los policías que están en actividad, que por supuesto para ellos también es una situación complicada porque acá dicen, a diferencia de otras marchas, aquí estoy contra mis propios compañeros. Claro. Contra la gente que trabaja conmigo todos los días y por lo tanto hay situaciones complejas. Tubio. A ver,
Sí, te escucho. Acá, Morando, yo te quiero hacer una pregunta, algo que me están contando en otras fuerzas de seguridad, a ver si vos nos lo podés ayudar a entender, que sería parte de los problemas que hay con la fuerza, y es el cambio de régimen de horas de trabajo. Antes trabajaban un día, descansaban 2, y ahora los están obligando a trabajar un día, descansar 1, trabajar un día, descansar 1. Eso hace que, como no todos viven en Rosario, no puedan irse a sus lugares de donde viven, y eso complicó mucho la dinámica familiar y obviamente aumenta los costos. ¿Te dijeron algo de eso, que es parte del reclamo? Sí, es parte, sin lugar a dudas es parte del reclamo. El tema es lo que pones en la mesa de negociación ante esa realidad, por ejemplo. Claro. ¿Qué te están diciendo? A ver, lo que están aparentemente proponiendo del lado del gobierno es, bueno, vamos a aumentar las famosas horas core, esas horas adicionales, que la pagan los privados. Por ejemplo, mañana hay un partido importante acá en Santa Fe. No está garantizada la seguridad, ni mucho menos. Entonces, dicen, vamos a negociar con privados, por ejemplo el fútbol, para cuando ustedes vayan como adicional, puedan cobrar más. Bueno, negociaciones. Ahora, esto que vos señalás, esto que te estoy diciendo yo. Me preocupa la noche, ¿no? Me preocupa esa imagen, mostrar de vuelta la imagen del fuego. Clave. Claro. Clave. Vos sabés que cuando llegábamos, uno ha venido miles de veces a trabajar, y además porque tengo familiares, a Rosario, y vos sabés cuando entrás al Gran Rosario, ¿no? Vos pasás el peaje y allí primero ya encontrás efectivos, porque ahí se empieza a complicar un poco la zona, y cuando llegás a la zona del famoso casino, allí en los alrededores podés llegar a tener algún problema. Sí, claro. Siempre últimamente en esa zona, Johnny, encontrás policías que son parte de una realidad. Hasta hace algunos meses, vos mismo lo marcaste en tantísimas ocasiones, los bolsones de inseguridad vinculados al narcotráfico eran terribles, esta ciudad estaba realmente colapsada y esos niveles de inseguridad han bajado. La policía que te dice, nosotros somos parte de eso, estamos trabajando, estamos poniéndole el cuerpo de manera, despareja, porque el poder de fuego que tiene el narcotráfico no lo tienen ellos. Pero así le estamos dando batalla. Lo que pedimos es una contraprestación. A ver, si nosotros nos estamos jugando la vida, hemos logrado bajar los niveles de violencia con el narcotráfico, queremos vivir de otra manera. Esa es básicamente la situación, pero hoy, como señalás, a esta hora de la noche, la gran preocupación para el rosarino. En este momento hay muy poco patrullaje, casi nulo, en las calles de la ciudad, y una ciudad de estas características, con todos los problemas históricos que tiene esta ciudad, vivir una noche así es complicado, realmente es complejo. Ahí voy, Gustavo, quédate por favor. Silvia, ¿cómo ves esto? ¿Te preocupa? Porque no, déjame la imagen por favor ahí, partido. Conviven las dos cosas, ¿no? La inflación subiendo, lo decíamos recién, un reclamo legítimo, pero al mismo tiempo que no podés dejar que crezca, ¿no? Sí, es muy preocupante. Sin querer meterme en la realidad salarial que pueda tener la policía de Santa Fe, porque para eso hay que saber, digamos, cuál es el verdadero conflicto. No hay duda que cualquier tipo de amotinamiento o, digamos, de reclamo salarial de las fuerzas de seguridad siempre es un problema, porque lo primero que hay que garantizar es la seguridad ciudadana, y ahí hay un deber de los policías de no desproteger a los ciudadanos, así que espero que lo resuelvan. Pero esto refleja dos cosas de las que estabas diciendo. Una, el deterioro del poder adquisitivo, que es general, digamos, ¿no? Y no es nuevo. Y eso se veía en las encuestas, cuando la gente dice que siente que no le alcanza, eso es básicamente el deterioro del poder adquisitivo. Por eso creo que las tres variables que tenemos que seguir, monitorear los próximos meses, sin duda son el empleo, los salarios, para ver si los salarios acompañan o no acompañan la inflación, y eso, digamos, se expresa después en si se deteriora o no el poder adquisitivo de la gente, y los niveles de consumo. Es insólito con Rappi y más con policía, ¿no? Está claro. Y después, y después te digo, la seguridad es uno de los rubros más caros que enfrentan los gobiernos provinciales. Nosotros en la ciudad de Buenos Aires, el jefe de gobierno Jorge Macri decidió, pero es una decisión política, invertir una gran parte de nuestro presupuesto. El 16% del presupuesto de los porteños se gasta en seguridad. 2,6 billones de pesos es el presupuesto de este año. Nosotros tenemos acá 27.000 policías y la gente siempre te pide más, porque nunca alcanza, ¿no? Y siempre quiere ver más policías. Desde que gestiona Jorge, 4.000 policías más en la calle. Eso es mucha plata que cuesta. Mantener la seguridad... Ahora, Silvia, me preocupa el efecto contagio y me preocupa que hay un sector de la política que lo está fomentando. Periodistas, diputados, senadores.
ya sabemos de qué fuerza política que está diciendo, bueno... Que disfrutan, digamos, ¿no? Sí, que fomentan el caos. Con esto, sin dudas, nosotros, yo creo que los argentinos ya hemos dado la vuelta de página a los relatos kirchneristas, ¿no? Esto no puede montarse en el relato kirchnerista. No hay reclamo salarial, por válido que sea, que justifique poner en riesgo la vida de las personas. Eso es lo que tiene que estar primero preservado. Y sí me preocupa ver esto hoy, las amenazas de Moyano y en la marcha de mañana, que esperemos, digamos, que sea definitivamente una marcha en paz y pacífica. Lo que tienen que saber los ciudadanos es que los dirigentes políticos del sector es que los ciudadanos no queremos eso. Los ciudadanos queremos paz, queremos orden. Te interrumpo porque, Gustavo, está la policía en movimiento. Esto hasta ahora no lo habíamos visto, por lo menos yo en las últimas horas no lo había visto. A ver, Gustavo, porque hasta ahora los patrulleros... Ahí te copio. No, lo te que decía, está pasando, están en Johnny, movimiento. Sí, decime. Lo que está pasando es cambio de guardia de protesta, si querés. O sea, estos son efectivos que siguen protestando, que no han bajado su actitud. Lo que pasa es que han llegado con los patrulleros, ahora van a un determinado lugar donde el turno noche se hace cargo de los patrulleros y verán si ellos se suman o no. Pero digo, todos los patrulleros que vos estás viendo siguen en protesta, simplemente hay un cambio de guardia en cuanto a la protesta, pero nada más. La situación de fondo todavía continúa. Gustavo, ¿cuál es la actitud de la gente? ¿Los apoya? No me refiero a los familiares. Están aplaudiendo, ¿no? Ahí por los... Sí. A esos son familiares. Sí. ¿Cuál es la actitud? Sí, todos los que vos estás viendo acá, en la mayoría de los casos, te diría el 90%, son familiares o policías retirados. Sí, en el 90%. En el 90%. Pero en cuanto a la ciudad, claro, entienden la situación de los policías, entienden que cobran poco, pero en algún punto hoy los comerciantes me decían, hoy cerramos más temprano, nosotros nos cuidamos entre nosotros. Esto no puede continuar. O sea, a ver, no es un gremio más. A ver, son policías, son aquellos que te custodian, aquellos que están armados, no es un grupo social gremial. De hecho, no están sindicalizados justamente justamente por eso, no pueden parar. Exactamente, Johnny, exactamente, por eso nunca los han sindicalizado. Por lo tanto, preocupa y mucho la situación. El rosarino en este momento está expectante, esperando que esto se termine esta noche. Creen que puede terminar esta noche. Yo tengo versiones, insisto, me están llamando del gobierno de la provincia diciendo, Gustavo, esto lo vamos a solucionar hoy. Bueno, veremos. Por ahora, la situación que estás viendo. Esto sigue vivo. Sí. El conflicto sigue vivo. Lo último que está Petri acá con nosotros, el diputado. ¿Sabés qué porcentaje está activo para esta noche de los patrulleros de la policía? Mirá, a ver, hice esa pregunta, no me la supieron contestar y lo preguntaste al gobierno, acá los efectivos que están protestando. El número de los que están activos no lo tengo. En cuanto a los que están protestando, según ellos, versiones que tienen que ver con los que están en la protesta, ellos dicen que son entre 2.500 y 3.000, pero es la versión de ellos, ¿no? Esto habrá que chequearlo más profundamente. Ya vuelvo, Gustavo, gracias. Silvia, para mañana, ¿qué? ¿No? Porque tenemos la marcha en contra de la reforma laboral, y hay preocupación de que haya incidentes. ¿Cómo lo ves? Dos cosas. Lo primero, decir la reforma, porque están metiendo miedo, la reforma laboral ya sucedió. Nadie tiene que tener miedo porque lo que se va a hacer en todo caso... De hecho, sucedió, de hecho, lo que se va a hacer es actualizar la legislación para tratar de corregir una reforma laboral mucho más brusca que cualquier cosa que pueda plantear esta ley. Estamos en los niveles más bajos históricos del empleo formal privado, ¿no? De 21 millones de trabajadores, solamente 6,3 son empleo formal privado. Así que no hay una situación peor que esta. La reforma laboral yo creo que es buena. Vamos a ver qué queda, porque se están sacando muchas cosas, digamos, pero la versión original era muy ambiciosa. Ojalá que se preserve la mayor parte, porque creo que va a ser buena. Y mañana tenemos que pedirles a todos orden en la calle, orden realmente, paz. Eso es lo que queremos los ciudadanos. Los ciudadanos queremos que haya empleo, pero queremos que haya empleo en paz y queremos dejar de ser los utilizados
por estos sectores del kirchnerismo para generar desorden y caos. Diputada Los Penato, legisladora Los Penato, gracias. Gracias por haber venido, un placer. ¿Cómo le va, Petri? ¿Qué dice? Casi le digo ministro, es la costumbre. ¿Qué tal, Johnny? ¿Cómo estás? Diputado. Sí, diputado, exactamente. Bueno, primero, nada, arranco con el tema ¿no? Porque es muy delicado. A mí me preocupa mucho. Hablábamos de un efecto dominó, efecto contagio. Vos, como ex ministro de Defensa, ¿qué mirada tenés? Fui presidente de la Comisión de Seguridad Interior. Yo fui autor de la ley del defensor del policía en Mendoza, de la ley Chocobar para proteger a los buenos policías que arriesgan su vida y a partir de allí plantear una modificación del artículo 34. Todos saben lo que piensa el presidente de la Nación. Hay que cuidar a los que nos cuidan, lo hemos dicho en... Los buenos son los de azul. Exactamente, los buenos son los de azul, hay que cuidar a los que nos cuidan. La verdad que siempre hemos estado apoyando a la policía. Ahora, no podemos apoyar este método de protesta. Más allá de que el reclamo pueda ser legítimo, porque este método de protesta desprotege a los ciudadanos. Este método de protesta a los únicos que beneficia es a los delincuentes. A mí me preocupa que haya saqueos, que los chorros aprovechen, ¿no? Exactamente. Entonces, claramente lo que hay que instar es a que se reencauce la discusión, si hay una discusión salarial, si hay una discusión respecto de las condiciones en las cuales se está prestando la jornada laboral o eventualmente la vestimenta que reciben o los traslados que por ahí se ha denunciado de que muchas veces pasan 6, 7 horas en colectivos. Bueno, hay que reencauzar el diálogo, la protesta, pero no puede ser con cortes y tomas. Pensemos lo que pasó en Córdoba el 3 y 4 de diciembre del 2013. Hay una diferencia sustancial acá. El gobierno nacional va a apoyar al gobierno de la provincia de Santa Fe, no como ocurrió con el kirchnerismo. Que van a mandar fuerzas federales. Digo, estamos a disposición, ya lo ha dicho el ministro del Interior, lo ha dicho la ministra de Seguridad, vamos a estar a disposición del requerimiento del gobierno de Santa Fe, de Maximiliano Puyaro. Digo, en eso van a contar con todo el apoyo, pero se necesita que las fuerzas de seguridad estén patrullando las calles y no estacionadas. Pero ganan mal. Vos conoces mucho el tema, supuesto. Fuiste ministro de Defensa, sabés lo que gana un militar y sabés lo que gana la fuerza. Y hay que recomponer los sueldos de las fuerzas y es una tarea pendiente. Lógicamente nosotros avanzamos, no lo suficiente, hay que seguir avanzando. Nosotros dimos el primer año por encima de los acuerdos y de los incrementos salariales un 7% de aumento a las Fuerzas Armadas y el segundo año un 5% de aumento en conjunto con las fuerzas de seguridad por encima de la administración pública. Claro. Falta mucho, pero es el camino. Digo, hay un dato que es importante. El año pasado la economía argentina creció y mal que les pese a los kirchneristas, el empleo y los salarios crecieron por encima de la inflación. La inflación del año pasado fue del 31%, mientras que el índice de salarios marcó una recuperación del 40% promedio de los salarios. ¿Qué falta? Falta mucho, pero venimos de una Argentina que estaba en llamas, de una Argentina que hacía una inflación de 211%. ¿Te preocupa que la inflación esté subiendo? No me preocupa. ¿De vuelta? Porque no me preocupa porque no está subiendo de vuelta. La mensual sí. Hay que mirar la película y no la foto. La interanual. Vos pensá en la inflación 2023, 211%. No, ni hablar. Así la recibimos. Sí. ¿Cómo fue la inflación del 2025? 31%. Sí, ahora está en 32%. Y la inflación de este año va a seguir bajando porque el presidente ha dicho claramente que los fundamentos por los cuales la inflación baja, por los cuales la Argentina tiene déficit, por el cual el gasto público se va cayendo año tras año y va creciendo el PBI, no se han modificado, con lo cual la inflación va a cesar más allá de la estacionalidad, que esto es importante decirlo, de algunos productos que efectivamente han impactado. Pero por eso nosotros decimos, no hay que cambiar el caballo, no hay que cambiar el indicador. Vuelvo a esto. Sí, un militar, que es lo que vos manejaste muy bien hasta hace poco, o un gendarme o un policía de Santa Fe. Un cabo primero, 800.000 pesos, 700.000, sí, bueno, exactamente. O un policía de Santa Fe, un palo 100. Hay que mejorarle los... ¿Estás de acuerdo? Está claro no llega. Está claro y somos conscientes. Lo que pasa es que, lógicamente, depende del crecimiento de la economía, depende del mejoramiento de la recaudación. Sí. Digo, hay que bajar impuestos, hay que mejorar los salarios del personal policial prácticamente en todas las jurisdicciones y a nivel... somos conscientes de esto, pero bueno, hay que hacerlo de acuerdo a las posibilidades reales que tiene, en este caso, en el orden federal, el Gobierno Nacional de... Sé que me está llamando Gustavo Tudio, avísame cuando lo tengas, pero vos recién hablabas de ese 2013 que arrancó en Córdoba, yo me acuerdo perfecto. Sí, claro. Arrancó en Córdoba, siguió en Tucumán. Cristina no quiso mandar la gendarmería por un capricho de Zanini porque estaba enojado con De la Sota y no lo pararon más. ¿Tenés miedo? No. A ver, porque la relación entre el gobierno nacional y los gobiernos de provincia
es absolutamente distinta y fundamentalmente en el tema de la seguridad, tanto con Patricia Bullrich como con Alejandra Montoliva. Te voy a dar un solo ejemplo. Sí. Aníbal Fernández fue ministro de Seguridad y dijo que el narcotráfico había ganado la batalla ahí. De acuerdo, acá. Ahí había ganado la batalla, en Rosario. Sí. Nosotros cuando asumimos lo primero que hicimos fue el Plan Bandera, en donde estaban las fuerzas provinciales, las fuerzas federales, la Policía Federal, la Gendarmería y la Prefectura, pero también estaban las Fuerzas Armadas. Ustedes recuerdan que fuimos con todo el apoyo. ¿Por qué? Porque el mensaje del presidente fue clarísimo. Todo el apoyo a los rosarinos, todo el apoyo a los santafesinos, que se le vino negando sistemáticamente. Eran del mismo color político y el gobernador denunciaba que los habían abandonado. Esto lo decía Perotti, respecto de su... De acuerdo, perfecto. Perotti con respecto a Aníbal Fernández. Exactamente. Entonces, si hay algo que no ha hecho este gobierno es escatimar recursos. Al contrario, hemos puesto todos los recursos y los resultados están a la vista. Cómo bajó el delito y cómo pusimos a raya al narcotráfico Ahora te pregunto la provincia de Santa Fe. si hay un operativo CAO. Esperá que me llama Gustavo. Sí, claro. Sí, Gustavo, ¿qué está pasando en estos momentos? A ver, sigue la protesta, porque recién hubo en algunos casos alguna esperanza en cuanto al movimiento de patrulleros. Muchos creían, bueno, quizás se está deponiendo la actitud, esto empieza a normalizarse. No, me insisten en esto, lo que está pasando es un cambio de guardia en cuanto a la protesta y más allá de lo que dicen desde el gobierno de la provincia, no hay que esto ya está encaminado, que esto ya está en la recta final, que en la mayoría de los casos la situación está resuelta. Bueno, ustedes pueden ver la gran cantidad de efectivos que todavía están en esta situación. Y te diría, a esta hora, por lo menos en este momento, según ellos, esto está escalando porque, por supuesto, hay que chequearlo. Acá aseguran que es así, no dan lugar a la duda en cuanto a que se están recibiendo mensajes para sacar a la gente, a los efectivos de la fuerza. Los están llamando para decir, bueno, acérquense, entreguen sus armas, sus escudos, porque pasan a disponibilidad. Esto lo dicen los familiares. Mirá lo que está pasando ahora, ¿no? ¿Quiénes son? Adelante ¿Familiares? de los patrulleros y ante el aplauso de los efectivos que están protestando, los familiares están empezando una marcha que intenta rodear la jefatura departamental aquí de policía de la provincia. Vos fíjate, por un lado están los familiares, en algunos casos personal retirado, que va marchando y recibe el aplauso de los efectivos que están en protesta. Muy fuerte, además. Impresionante lo que está ocurriendo ahora. Por eso te digo, algunos son optimistas en cuanto a que esto se está solucionando. Vos podés ver claramente, lo estamos mostrando, por ahora parece lejos de solucionarse esto. No, por eso te preguntaba si hay negociaciones informales. Nunca te lo va a admitir el gobierno de Santa Fe. No puede. Yo me decía... Informales sí. No te había escuchado. No te había escuchado. Informales sí, me dicen que sí, que hay negociaciones y que están avanzando. Pero, bueno, recién lo decía, se lo planteaba quien me estaba amasando la información. Bueno, salgan a decirlo, muchachos, si esto tiene una solución. No pueden. Claro, salgan a contarlo, porque por ahora acá la gente no está enterada. Claro. Bueno, quédate ahí, Gustavo. Déjame por lo menos el sonido mientras sigo charlando con Pete. ¿Cómo se puede negociar? No se puede negociar. Bueno, lo primero es que tienen que reencauzar el método de protesta. Tienen que ir a esos... que volver a tienen trabajar. que volver a esos móviles y eventualmente tienen que salir a patrullar inmediatamente, para garantizar la seguridad de los santafesinos. Para la noche, ¿no? De los Pasar una rosarinos, noche. Exactamente. Claro. Y después, bueno, el gobierno a partir de allí seguramente deberá mejorar algunas cuestiones que están vinculadas con los reclamos que están haciendo desde lo salarial y desde las condiciones laborales. Porque no es solamente lo salarial, según lo que pudimos observar hoy, respecto del reclamo de los familiares. Es un reclamo de tema salud mental. Pero claramente quienes se encargaban de realizar estas protestas por el personal policial eran sus familiares o eran retirados. En este caso se está dando una anormalidad que no se puede permitir, que es que justamente paralicen el servicio de seguridad. Quiero mostrar el abogado de los policías, se llama Gabriel Saria, esta mañana, ¿ver? Sin patrullaje, en general, sin policía, ¿es así? Y sí, la mayoría de los patrulleros y de la fuerza de calle están hoy frente a jefatura reclamando. O sea que la mayoría están en protesta. Esto queda como, deja a Rosario sin policía. Algo así. Algo así. Bueno, ahí está. Ese es el abogado, ¿no? Planteándole esto a Mengolini. A mí me preocupa
la noche, me preocupa que no haya una guardia mínima. De todas maneras nos dicen que, la gran mayoría de los policías de Santa Fe, y esto es necesario recalcarlo, está operativo. Hay un porcentaje que se ve, hay varios patrulleros, lógicamente, que están en esta posición y que esperamos que la depongan. ¿Y ves algo, más allá de esto en particular, ves algo como una especie de operativo caos? No, espero que no, digo, sería gravísimo. Es decir, espero que no haya... Pero no por esto, digo, mañana la CGT... Bueno, mañana, a ver, ellos van a salir a defender sus cajas y sus privilegios. Poco les importan los trabajadores. Si les importaran los trabajadores, esta reforma la deberían haber propuesto hace muchísimo tiempo. El mercado laboral y los trabajadores registrados no crecen desde el 2011 por lo menos. Los informales llegan al 43%. ¿Cuándo se preocuparon los sindicalistas por los informales, para que ingresaran al sistema, para que tuviesen sueldo anual complementario, licencias? Dicen, están precarizando el trabajo. Más precarizado de lo que ya está. Por eso digo, yo creo que los sindicalistas necesitan la reforma laboral para cuidar a su clientela. Si no, se le va a ir todo el movimiento social. Es que claramente estas condiciones laborales no benefician a los trabajadores ni promueven la generación de empleo registrado y tenemos décadas ya que dan cuenta del fracaso de una reforma laboral, de una legislación laboral que no se modifica del 70, donde el mundo laboral te cambió. Es un mercado laboral que fue diseñado para la industria de las máquinas de escribir. Claro. Y hoy estamos con la inteligencia artificial. No, yo te digo si no hay una especie de fogoneo del caos, porque esto, más mira Ricardo Quintela, el gobernador de La Rioja, importante, no es un Grabois, es necesario un paro general por tiempo indeterminado. Esto en referencia a la reforma laboral. ¿Sentís? Bueno, ellos lo hicieron durante todo el año pasado y van a seguir fogoneando los paros, los piquetes. Digo, gracias a Dios no les funciona. La fórmula se les venció. La ciudadanía no quiere volver al pasado, no quiere volver al piquete, no quiere volver al paro, no quiere volver a esa Argentina que dejó atrás y que lo ratificó las urnas. Digo, mira, Rodolfo Aguiar, líder de ATE, que también va a estar en la marcha de mañana. Los gobernadores que avalen esta reforma laboral están firmando su sentencia de muerte. Una locura, pero una locura. Pero vos fíjate aquellas personas que recibían y reciben asistencia del Estado, algún tipo de ayuda social. Sí. Cuando vos desarticulaste, y acá es gracias a la fenomenal y al fenomenal trabajo que hizo Sandra Petovelo, Toto Caputo, Patricia Bullrich en la calle, desarticulaste las organizaciones sociales. Dejaron de marchar, dejaron de cortar. ¿Por qué? Porque les tomaban lista, porque les tomaban asistencia. Era indigno lo que hacían, porque se quedaban con una parte del plan o del programa. Sí, claro. Entonces, claramente la Argentina está cambiando y claramente la Argentina que viene es una Argentina que genere más trabajo con una economía que crece, claramente. Roberto Fernández, esto es sindicalista tradicional, UTA, líder de los colectiveros, anunciando que marchan mañana al Congreso. Mirá. Desde ya que nosotros no estamos de acuerdo con esa reforma laboral, esa es una digamos, por eso estamos acompañando a la CGT, al Congreso, bueno, para este tema que estamos presentes, todos los trabajadores de todos los lugares, para al gobierno decirle que así no se puede encontrar ninguna solución, al contrario. Desde que yo era chiquito, que está Roberto Fernández en la UTA, Calegari, toda gente divina, pero nada, atornillados. Pero claro, y mira, hoy lo decía Patricia Bullrich cuando daba la conferencia de prensa, donde daba cuenta que 44 senadores van a apoyar. Esta reforma le pega directo, por ejemplo, a la industria del juicio. Vos fíjate lo que ocurre en la República Argentina. A ver, tenemos muy buenos trabajadores, pero también hay personas y hay abogados que efectivamente han lucrado con la industria del juicio. Fíjate que tenemos 132 juicios laborales por accidentes de trabajo cada 10.000 trabajadores. Sí. En Chile, esa cifra es de 5,5. Y en España es de 8,6. Hay una industria del juicio laboral de bueno, vos imaginate que hay casos emblemáticos, como ese camionero que le establecieron una incapacidad del 107% y cobró más de 300 millones de pesos.
O esa persona que le dictaminaron una incapacidad del 39% permanente y en sus redes sociales se mostraba manejando en moto de enduro. Te lo dicen todos los empresarios, alto, medio, bajo, pyme, no pyme, te dice el gran temor mío para contratar es que me revienten. 130.000 juicios por accidentes de trabajo. Digo, de esto estamos hablando. Y esto perjudica a las personas que quieren trabajar. ¿Por qué? Porque esto claramente conspira con la generación de nuevos puestos de trabajo. Entonces, terminar con la industria del juicio es beneficiar a los trabajadores y a todos aquellos que quieren ingresar al trabajo formal. Sobre la situación social, la economía, escuchá lo que dijo hoy la diputada, tu colega, Natalia Saracho. Es tu colega, mirá. Soy diputada nacional, referenta de Patria Grande. Gracias por haber venido. Hemos charlado de todo. Reforma laboral, crisis de empleo, la situación en los barrios. Está por salir el dato de inflación en minutos nada más. El dibujo. ¿Qué dará? No sé, ¿querés quedarte, Nati, y reaccionamos en vivo a la inflación? Menos 3%. ¿Te interesa? No, la verdad que es una forma de esto, de seguir mintiéndole a la gente, pero bueno, esto va a tener consecuencias, se la van a tener que bancar porque la gente no es tiene que cocinar todos los días, ir a comprar la carne que está 20 lucas un kilo de carne. Sí. Y sabe que lo que está diciendo el gobierno no es válido, ¿no? Bueno, la inflación es un dibujo y la gente no es boluda. ¿Qué pasa? Pero nos dejaron 57% de pobreza. Ellos, que dicen defender a los pobres. Los defendían tanto que los multiplicaban. Tanto los defendieron que los generaban. ¿Por qué? Porque generaban inflación y esa inflación inmediatamente corría a cientos de argentinos por día a la pobreza. Acá había una política sistemática para reducir la pobreza, ya está en 27 puntos. Entonces, ¿qué falta? Sí, falta, claramente falta, hay que seguirla bajando, pero que este es el camino, que el presidente de la Nación ha sido muy preciso respecto del modelo económico, y el modelo económico ha respondido conforme lo había anticipado el presidente de la Nación allá por diciembre del 2023 cuando asumíamos el gobierno, no tengo ninguna duda. Te pregunta, Lucas, yo te quiero preguntar por imputabilidad, pues es un tema de ley penal juvenil. Al final, ¿en cuánto queda? ¿14, 13? Bueno, va a quedar en 14. Va a quedar en 14. Es el número en donde hemos llegado. No, 13. Es el número en donde hemos llegado a un consenso. Claro. En el mundo, prácticamente, todos los países del mundo, las edades de imputabilidad van entre los 13 y los 14 años, porque es la edad donde hay consenso respecto de que la persona comprende. Creo que hasta el kirchnerismo va a votar a favor esto. Esperemos que sí. Me parece, esperemos que sí, porque Argentina tiene 16 años con Cuba. Más de 40 países tienen 14 años. Claro. Digo, 40 países que firmaron la Convención del Niño, 40 países que son respetuosos de las garantías constitucionales. Pero pensemos que estamos hablando de personas que cometen delitos aberrantes, que matan, que cometen violaciones. Pensemos en aquellos que mataron a Jeremías Monzón. Sí. Digo, lo planificaron al delito, lo apuñalaron, le dieron más de 20 puntadas. Después hicieron todo para garantizarse su impunidad. Eran plenamente conscientes del delito que habían cometido y así todo aceptaron las consecuencias. Un joven de 16 es plenamente consciente. Exactamente. De que mata. O en el caso, por ejemplo, de Brian Infran. Sí. Ese chico de 17 años que por defender a la madre fue asesinado por un inimputable de 15 años. Esas cosas tienen que cambiar. Digo, me parece que, lo hemos dicho en innumerables oportunidades, quien comete un delito de grande tiene que recibir una pena de grande. Digo, y acá no estamos violando ningún tipo de derecho, al contrario. Lo que le estamos garantizando y a los que se les ha violado sistemáticamente sus derechos es a las víctimas. Porque lo que te tiran por la cabeza es la estadística y te dicen no impacta en la estadística. Bueno, veamos si no impacta, pero en donde sí impacta es en el caso particular, es en esa familia que hoy está llorando a su hijo, es en ese ser querido que fue asesinado brutalmente, y cuando van a reclamar por justicia, la justicia les baja la persiana. Son víctimas del delito y posteriormente son víctimas de la justicia. Se llama victimización secundaria. ¿Y por qué? Porque la justicia presume que no puede ser juzgado. Bueno, hay que ir a un juicio. ¿Te acordás de la pregunta animal de Rosín? Bueno, la pregunta Morando, que es la pregunta bestial. A ver. Bueno, voy a cambiar porque tenía una medio light, pero no. La primera pregunta, ¿el ministro se suma a la tendencia de usar ropa importada o es nacional ese traje? Máximo Dutti. No, a ver. Yo ya te digo, él no te va. No sé. ¿Qué dice ahí? González. Sí, exactamente. Ah, sí. Está bien, un traje salado. Sí, puede Oigo ser, la pregunta claro. de verdad, entonces. Sí, se puede ser. Digo, no. Vos sos uno, o eras unos ministros preferidos de Milei, hay videos por todos lados, están festejando, conocés mucho la mente
del presidente. ¿Qué sentís que pasa por la cabeza de Milei cuando vos ves que el gobierno dice que hacia fin de año la inflación va a tender a 0 y en la curva se ve todos los meses que está subiendo? Bueno, es que esa es la determinación y el programa económico tiende a eso y la inflación va a bajar y efectivamente eventualmente puede postergarse un poquito más, un poquito menos, pero digo, que el gobierno tiene como política bajar mes a mes la inflación, no emitir y hacer del superávit prácticamente fiscal un mantra, eso no nos cabe ninguna duda. Entonces, cero no se mancha, ¿no? Digo, los fundamentos de la economía son sólidos y por lo tanto puede retasearse un mes más, un mes menos, puede haber un rezago, pero que indudablemente vamos hacia inflación cero y que no vamos a tocar el termómetro. Y esto es importante, lo digo porque, claro, porque algunos querían que tocáramos el termómetro. Y si nosotros cometíamos el error y el pecado de tocar el termómetro, nos iban a decir, ¿vieron? Lo tocan porque en definitiva... Algunos no, la baña, que era bueno, parte pero por supuesto, no lo vamos a tocar. El presidente ha sido muy claro. Vamos a seguir midiendo la inflación con este indicador hasta que la llevemos a 0. Y no tengo dudas que la vamos a llevar a 0. Como no tengo dudas que hemos resuelto... y hemos cumplido con el 90%, más del 90% de las propuestas que dio el presidente en el 2023. Diputado Petri, gracias. No, Empecé a decirle ministro todavía, no me acostumbré. Gracias, Luis. Gracias, un placer. Luis Petri con nosotros. Ya viene al pasto, señor Lucas Morando. Hay mucha expectativa por esta sección, me está diciendo la producción. Tarjeta amarilla de hoy, Lucas Morando, para... La primera amarilla va para el señor Rodolfo Aguiar, el de ATE, que lo hemos tenido acá, porque dijo que los gobernadores que apoyen la reforma laboral están firmando su propia sentencia de muerte. Qué bárbaro. Un animal, le tiramos el pito ahí. Divino, amarilla. ¿Y la roja va para el señor Marcelo Saín, ex ministro de Seguridad de Santa Fe, que dijo una serie de barbaridades, entre ellas que el presidente tenía incontinencia. Así que... roja. Digo la frase textual. Un tipo que se caga y se mea encima no puede estar al frente de un país. Marcelo Saín, ex ministro de Seguridad de Santa Fe. Tarjeta. Y pitito, ahí tenés. Vamos al pase con Diego en 2 minutos, dale.